Joxebel Lima, médico e infectólogo, nos sigue acompañando aquí en nuestro espacio de Noticias Globovisión Salud. Estamos hablando sobre el COVID-19, sobre el SARS-CoV-2. Veíamos en la parte anterior que nos hablaba algo muy importante y es las personas que están a favor y en contra de las vacunaciones. Importante, hemos visto cómo la inmunización, el control de las vacunas desde que nacemos son sumamente importantes en el mundo. Sabemos que hay personas que están en contra, bien lo decía usted, que lo asocian con algunas patologías de nacimientos o congénitas, pero realmente, como lo decía, los daños colaterales han sido menores a los resultados reales. Y sería una buena noticia que esta vacuna realmente nos permita acercarnos, porque nos ha hecho esto, la distancia física. Yo no le llamo social, Sí. yo le llamo física, me gusta más llamarla así, y de verdad crear conciencia de que sí es importante la vacunación. Definitivamente para esta, lo que pasa es que ahorita estamos viviendo momentos históricos, Claro. nos tocó vivir esto que contaremos a nuestros nietos y bueno, será un cuento de hadas que vivimos la pandemia del COVID-19. Pero esta y otras enfermedades como la rubiola, la difteria, la influenza, son enfermedades que se pueden prevenir por vacunas. Si nosotros nos vacunamos, creamos anticuerpos contra estas enfermedades y en caso de que llegásemos a tener la enfermedad, no va a ser una enfermedad mortal o una enfermedad que va a cursar de una manera maligna o negativa. Va a ser una enfermedad muy leve, muy benigna. Ahorita es mucho lo que nos falta recorrer por vacunas en COVID-19. Yo quiero llamar un llamado a la atención de la gente para que olvidemos esas cadenas de WhatsApp que nos pasan a cada rato. De hecho, he visto videos de gente que hasta hace contorsionismo por efectos colaterales de la vacuna. Tenemos que dejar eso de lado. Ahorita estamos para concientizar de que debemos vacunarnos porque debemos protegernos de tener la enfermedad y proteger a todas las personas que conviven con nosotros, las personas que trabajan con nosotros, las personas que viven con nosotros, las personas que queremos, a nuestros familiares y a todas esas personas vulnerables que van a representar probablemente ese 2% de personas que van a fallecer. Claro, por ejemplo, cuando comenzaba la pandemia veíamos y se hablaba de que el porcentaje en niños era muy bajo, pero son portadores del virus, Exacto. son asintomáticos y también son focos infecciosos para la familia, incluso a los centros que pueden acudir. Entonces ya se ha demostrado que no hay inmunidad en ninguna edad. Y sí, el extremo de la vida, las personas de la tercera edad pues se han visto más golpeadas con respecto a ello. Pero hay algo que me llama mucho la atención, y no sé si existe algún estudio sobre eso, de que la mayoría de los casos reportados son hombres más que las mujeres. Sí, en los estudios donde se evidencia el grupo, la división de sexo, el sexo masculino es mayormente afectado con el COVID. Otra cosa que tú dijiste es también importantísimo, los niños es un grupo muy especial porque generalmente los niños no van a tener síntomas, son personas asintomáticas y de hecho hay casos de niños que pueden tener síntomas pero el porcentaje es mínimo y son las personas que más transmiten la enfermedad porque un niño siempre se te va a acercar, un niño siempre Claro, no lo va a cargar. mantener el contacto con el padre o con la familia y entonces ese es el primer ente como de riesgo para transmitir la enfermedad porque no va a tener síntomas, igual que las personas asintomáticas. Como ya sabemos y ampliamente conocido, el COVID en su mayoría van a ser personas que van a tener o síntomas muy leves, que inclusive podemos pasarlo desapercibido y pensar que no tenemos COVID porque podemos tener una diarrea, un malestar o un dolor de cabeza y puede ser COVID. O pacientes que no tienen síntomas y esos pacientes igual van a transmitir la enfermedad y es por eso es que hacer las pruebas en la mayoría de la población es un punto muy importante porque si yo salgo positiva sin tener ningún síntoma, yo debo aislarme para evitar el contagio de todas las personas que me rodean. Eso es parte también de los retos que supone no solamente Venezuela, sino el mundo, las cantidades de pruebas necesarias, los reactivos para poder hacer la PCR, que dicen que es la prueba de excelencia que realmente nos dice si el virus está activo, más allá de las pruebas rápidas, pues las pruebas rápidas pueden dar falsos positivos. Sí, sí. Hay personas que le han hecho una prueba, salió positivo, se le han repetido en 2 oportunidades y sale negativo. Sí. Entonces, sin duda alguna la PCR hay que hacerla entonces. Definitivamente. Es importantísimo también señalar que hay pruebas que son
definitorias para un momento adecuado. O sea, yo no me puedo hacer una prueba rápida de anticuerpos cuando estoy empezando la enfermedad porque me va a salir un falso negativo. Es decir, la prueba me va a salir negativa teniendo yo la enfermedad. Esas son pruebas que no son para diagnóstico o no deben ser utilizadas para un diagnóstico de la enfermedad. ¿Cuáles son las pruebas que generalmente aconsejamos que se realicen para hacer diagnóstico? El PCR. Y ahorita tenemos pruebas rápidas de antígenos, no son pruebas rápidas de anticuerpos que son distintas, sino las pruebas rápidas de antígenos. Estas pruebas pueden hacer un diagnóstico de la enfermedad e inclusive realizándote una tomografía de tórax, porque ya sabemos que en la tomografía de tórax hay imágenes características de COVID, y ya con estos implementos diagnósticos tú puedes, y junto con la clínica puedes tener un diagnóstico de SARS-CoV-2 o COVID-19. Lo que nos dice es muy importante porque los tiempos en donde se realizan las pruebas son determinantes. Por ejemplo, esta placa de tórax, si no está avanzada ya los síntomas, no van a aparecer estas imágenes características que parecen mucho a otras enfermedades respiratorias, pero sí se habla como el velado que aparece en los pulmones. Exacto. Y sí se ve algo muy específico que da la característica del COVID, pero hay que esperar también un tiempo. Por eso es importante hacer el seguimiento con los especialistas, con los médicos, porque así como la automedicación es mala, no hacerse los estudios fuera de los tiempos reglamentarios va a suponer una pérdida de tiempo, de dinero y de recursos en general, ¿no? Y la automedicación, Daniela, es impresionante ahorita la cantidad, igual, de cadenas de WhatsApp que te colocan una cantidad. Con un combo COVID. Sí. La ivermectina, me preocupa ahorita el uso indiscriminado de la ivermectina cuando no tenemos estudios científicos que avalen que la ivermectina o pueda utilizarse como profilaxis, es decir, que pueda evitar que yo tenga el COVID, o que se utilice como tratamiento para el COVID. No hay evidencias científicas al respecto. La ivermectina es un antiparasitario que no ha demostrado tener ningún efecto para el COVID. La utilización de antibióticos, vemos que acitromicina, levofloxacina, un montón de antibióticos. Nosotros como infectólogos siempre hacemos como un llamado de conciencia del uso de antibióticos, porque el usar indiscriminadamente los antibióticos lo que hace es que mis bacterias que viven conmigo, en mi microbiota, en mi organismo, que son buenas para mí, yo voy a hacer que esas bacterias cambien y se hagan resistentes a los antibióticos. Y en el momento que yo tengo una infección, ya no voy a ser sensible a los antibióticos que voy a conseguir en la farmacia, sino que voy a ser sensible a antibióticos que inclusive no vamos a tener en el país. Vamos a una pausa, de regreso vamos a explicar un poco sobre lo que sería la utilización de antibiótico que no está prescrito para el virus, porque no se utiliza antibiótico para el tratamiento del COVID-19, y eso es muy importante porque barremos nuestras células buenas, nuestras defensas que son importantes, y cuando necesitamos el antibiótico realmente no nos va a funcionar. En Venezuela tenemos mucha la cultura del uso de antibiótico para muchas cosas y hay que desmontar eso. Esto es un mito, pero se puede volver en una realidad, pero negativa para nosotros. Las redes @salud_gb, @DanielaJSalas, ya volvemos.